En esta mañana estamos comenzando el tiempo de Adviento. Al mismo tiempo nos toca compartir el sacramento de la Santa Cena con todo el profundo significado espiritual que tiene para todos nosotros. Así que me parece que es un tiempo de reflexión espiritual muy profundo para cada uno de nosotros en esta mañana, en la medida que podamos captar la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios y estar atentos a su palabra para poder profundizar en todas aquellas cosas que Dios tiene para compartirnos en esta mañana. Si tuviera que ponerle un título a esta breve reflexión, yo diría que en el día de hoy, en este domingo, en este inicio del mes de diciembre, con todo lo que significa para todos nosotros, creo que es un buen tiempo para renovar la esperanza. Es tiempo, hoy, aquí ahora, de renovar nuestra esperanza. Hace muy poquitito, creo que el domingo pasado, terminamos con la serie de Hebreos. Yo quisiera leer algo de Hebreos porque me parece que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice Hebreos 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que Él le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, ¿sí? Así que yo creo que es muy importante que en esta mañana podamos, por sobre todas las cosas, poner la mirada en Jesús. Creo que el tiempo de Adviento, creo que toda la serie de Hebreos nos invita a hacer esto en este tiempo espiritual que estamos viviendo. Y creo que la invitación profunda y significativa en esta mañana es que al poner los ojos en Jesús, el autor y quien hace madurar nuestra fe, podamos tomar conciencia que en medio de este contexto tan difícil, tan intenso, tan complejo que estamos viviendo todos los seres humanos en el día de hoy, podemos tomar plena conciencia y podemos disfrutar, como vimos en Hebreos, que Cristo es nuestra mejor y yo diría nuestra única esperanza posible en el día de hoy. Así que un poco la invitación en esta mañana es esa. Vamos a compartir el sacramento de la Santa Cena, vamos a poner nuestra mirada en Jesús, con todos los beneficios de la esperanza que Él nos trae, de la gracia, de la misericordia, todos los beneficios del nuevo pacto que hemos estudiado durante 3 meses en la serie de Hebreos. Y me parece que es muy importante pensar en el objetivo de todo esto, ¿no? Dice el versículo 3 de Hebreos 12, para que no nos cansemos y no perdamos el ánimo. Si yo hiciera la pregunta en esta mañana, no hace falta que cada uno lo responda, simplemente pensarlo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo hemos llegado, ¿sí?, a este inicio de mes de diciembre, último mes del año? ¿Qué nosotros? ¿Estamos cansados? ¿Estamos bien? ¿Estamos animados? ¿Estamos medio bajoneados? ¿Cómo llegamos a esta altura del año? Para pensar. La buena noticia es que justamente este tiempo de Adviento nos recuerda que a partir de poner nuestra mirada en Jesucristo, podemos mejorar cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos vemos, ¿sí?, cómo estamos viviendo a lo largo de este tiempo. ¿Por qué decimos que es tiempo de renovar la esperanza? Bueno, creo que el tiempo de Adviento es un tiempo muy especial que nos permite aprovechar a pleno esta oportunidad de poder significar con mucha profundidad espiritual las implicancias y el significado de lo que ha sido la primera venida de Cristo
en medio de todos nosotros. Si uno tuviese que hacer una síntesis pero muy apretada, muy, digamos, sintética, de por qué podemos renovar nuestra esperanza en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir en el día de hoy, bueno, yo diría que a partir de lo que hemos leído, a partir de lo que hemos estudiado en la serie de Hebreos, creo que hay 3 o 4 verdades esenciales que recordar en esta mañana, que profundizar en esta mañana, nos permiten realmente darnos la posibilidad de tomar ánimo, de renovar nuestra esperanza, de renovar nuestra fe, de experimentar la gracia y la paz de Dios, independientemente de lo que nos toque vivir en este momento de nuestra vida. Lo primero que quisiera que podamos recordar es que justamente el tiempo de Adviento es el tiempo en el cual recordamos lo esencial del Evangelio. Y el Evangelio es justamente que podemos recibir en Cristo Jesús muy buenas noticias. Y creo que esto es un poco el fundamento de nuestra esperanza. ¿Por qué podemos renovar nuestra esperanza en esta mañana? Y yo diría porque permanentemente, cuando uno lee los diarios, cuando uno escucha las noticias en YouTube, en cualquier canal de streaming, en cualquier canal de aire, creo que permanentemente lo que estamos escuchando son noticias malas, conflictos, problemas, dificultades, cosas que andan mal. Y yo diría que podamos pensar un poquitito a ver qué tiempo de nuestra semana, en qué tiempo de nuestra semana realmente nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser recibe buenas noticias y buenas noticias que puedan ser creíbles y que tengan algún tipo de fundamento. Pensemos un poquitito de todo lo que hemos escuchado en esta semana, ¿sí? ¿Cuántas buenas noticias, cuántas malas noticias hemos escuchado? Creo que estadísticamente es mucho más lo malo que lo bueno, Y así estamos también, así está nuestra salud mental también, ¿sí? Nuestra salud espiritual, nuestra salud física, ¿sí? La buena noticia del Evangelio, la buena noticia del Evangelio es que justamente todos los textos que hoy hemos leído apuntan a que Cristo se ha hecho carne, ha decidido habitar en medio nuestro, y esta es la mejor noticia que la humanidad puede recibir en un tiempo de tanto conflicto como el que estamos atravesando en este tiempo, ¿sí? Creo que esto al mismo tiempo también es un desafío personal para todos nosotros. Después, más hacia adelante, quisiera profundizar un poquitito en esto. Celebrar el tiempo de Adviento es una oportunidad que también todos nosotros tenemos de compartir estas buenas noticias que hemos recibido, que disfrutamos a diario, con muchas personas que todos los días reciben muy malas noticias, ¿sí? Y si nosotros no tenemos la capacidad de celebrar el Adviento de una manera que sea productiva hacia el otro, hacia el prójimo, bueno, yo creo que en el fondo no estamos captando realmente la esencia de lo que significa esta vela central de Cristo, que nos reafirma, ¿sí? Que nos recuerda que Cristo es la luz de un mundo que vive en muchísima oscuridad, ¿sí? Y que nosotros, en la medida que podamos compartir nuestra fe con otros, bueno, vamos a abordar un poquitito de esa luz de Cristo en aquellos lugares donde quizás hoy las tinieblas, las penumbras, la oscuridad están tomando un terreno al cual nosotros todavía no hemos podido o hemos decidido no acceder, ¿sí? Así que lo primero que yo quisiera que pensemos en todo este tiempo de Adviento, no solamente en el día de hoy, podemos renovar la esperanza porque el Evangelio es dar y recibir buenas noticias cada día de nuestra vida, ¿sí? Primer punto. Lo segundo que quisiera que podamos pensar tiene que ver con que hemos leído tanto en el texto de Jeremías, a nivel de profecía, hemos leído en el Nuevo Testamento como cumplimiento de esa profecía, que el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado y está presente en medio de todos nosotros. Yo no sé si a veces tomamos plena conciencia de lo que significa esto,
cuando decimos que el Verbo se hizo carne, que Cristo habitó en medio nuestro, cuando Cristo le enseñó a sus discípulos que estaban ante la presencia misma del reino de Dios, ese es un factor que cambia absolutamente toda la historia de la humanidad. Es un antes y un después, que lo vemos en el calendario occidental como antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros los cristianos no tomamos plena conciencia de estas buenas noticias, no tomamos conciencia de que el reino de Dios, con todo su poder, con toda su misericordia, con toda su gracia, está mucho más cerca de lo que cotidianamente a veces percibimos o directamente no podemos percibir, ¿sí? Hemos leído, el versículo 32 dice que Cristo será un gran hombre, que lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, con todo lo que eso significa. Reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado nunca va a tener fin. En teología reformada, cuando hablamos de este texto, estamos hablando de que Cristo viene a tomar posesión, ¿sí? Viene a tomar posesión de algo que le pertenece. Y vimos en toda la serie de Hebreos que Cristo está en este mismo momento sentado a la diestra del Padre, gobernando, siendo soberano, teniendo control absoluto de todo lo que sucede, ¿sí? E intercediendo por cada uno de nosotros. Y creo que esto es un punto de reflexión muy profundo para cada uno de nosotros, donde tenemos depositada nuestra fe, nuestra confianza, ¿sí? Nuestra esperanza. ¿Quién gobierna en el día de hoy? Obviamente uno podría decir gobiernan los políticos, ¿sí? Gobiernan los senadores, gobiernan aquellas personas que están en autoridad. Bueno, ellos tienen una autoridad delegada, ¿sí? Y tendrán que rendir cuenta ante Dios, independientemente de lo que ellos crean, ¿sí? Tendrán que rendir cuenta a Dios, porque Dios le delega parte de esa facultad para poder dirigir y para poder gobernar. Ahora, la buena noticia es que nosotros no dependemos de ninguno de ellos. Sí, es cierto, toman decisiones, nos afectan, nos influyen, pero justamente el tiempo de Adviento nos viene a recordar que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que Dios siendo soberano, Jesucristo siendo soberano, conoce al detalle absolutamente cada una de las cosas que vivimos, que sentimos, que sufrimos. Y como hemos leído en el Evangelio, no es para nada ajeno a todo lo que estamos viviendo. Si leemos el Evangelio de Juan capítulo 1, vamos a ver que cuando dice que el Verbo habitó entre nosotros, más de una vez hemos mencionado que la frase en griego literal es que Jesucristo hizo una carpa, hizo una tienda de campaña para vivir y sufrir y empatizar con cada una de las cosas que nos tocan vivir y sufrir a diario. Y muchas veces nosotros no tenemos conciencia de eso, ¿sí? Y lo que es peor, no tenemos conciencia de que Él, habiendo sufrido todo eso, que es lo que vamos a recordar en el sacramento de la Santa Cena, hoy está sentado a la diestra del Padre y tiene el poder absoluto. No se le escapa ningún detalle de todas aquellas cosas que nos tocan vivir. Así que creo que recordar esto en esta mañana es una muy buena noticia, ¿eh? No porque signifique que automáticamente van a desaparecer todas aquellas cuestiones que nos generan malestar, nos generan dificultad, sino porque esencialmente nos permite recordar que hay alguien que tiene el poder sobre todo eso y no va a permitir bajo ningún punto de vista que eso nos dañe, que eso nos altere, que eso nos perjudique. En la medida que nuestra esperanza nos recuerde cotidianamente quién tiene verdaderamente el control de todo lo que nos toca vivir en este tiempo que nos toca vivir. Y creo que este es un desafío grande, enorme, porque muchas veces nosotros pensamos que somos quien tiene la autoridad, quien tiene el control, quien tiene la gestión de nuestra propia vida. Y en realidad el tiempo de Adviento nos recuerda que hay alguien que es soberano, que vino, que se acercó, que el reino de los cielos está mucho más cerca de lo que nosotros vemos, pensamos o sentimos. Y tomar conciencia de eso
tomar conciencia de eso, creo que es la mejor noticia que nos cambia el estado de ánimo en un mundo tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo, ¿sí? Dios está cerca, Dios está con nosotros, Dios está en medio nuestro y como dice el Evangelio de Juan, podemos ver su luz, su gracia, su poder, su majestad en medio nuestro cada día. Pase lo que pase o estemos viviendo lo que estemos viviendo. El tercer punto que yo quisiera que podamos reflexionar muy rápidamente en esta mañana tiene que ver con que Cristo justamente acercó su reino, habitó entre nosotros para darnos una vida eterna y una vida plena. Vida eterna y vida plena. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Si uno mira a nuestro alrededor, uno diría cuántos ladrones nos han hurtado, nos han robado, intentan destruirnos, ¿sí? Y esa es la mala noticia que escuchamos a diario. Estamos cansados, hartos de todos los días escuchar cómo alguien nos roba, cómo alguien nos perjudica, cómo alguien no nos tiene en cuenta. La buena noticia es que Cristo ha venido, ¿sí? Que es lo que recordamos en este tiempo de Adviento, para que tengamos vida, y no una vida cualquiera, sino para tener vida en abundancia. Y como vamos a recordar ahora en el sacramento de la Santa Cena, dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, es decir, por cada una de nosotros. Así que creo que en este tiempo que se acerca de Navidad, qué importante es pensar en esto, ¿no? Qué importante es pensar qué calidad de vida estamos teniendo. Si lo relacionamos con lo que leímos de Hebreos 12, ¿no? Nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, nos sentimos con baja energía. Habría que pensar cómo estamos viviendo, qué pasa con nuestra fe, qué pasa con nuestra esperanza, para que lleguemos a esta altura del año en la manera tan baja de energía que quizás alguno de ustedes se pueda sentir. Cuando nos nutrimos de la gracia, cuando nos nutrimos de todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, como lo vamos a hacer en esta mañana, tenemos la fe, tenemos la certeza, tenemos la esperanza que nuestra vida se renueva, que nuestra vida sana, que nuestra energía espiritual, emocional, física se restablece, se restaura, en la medida en que podamos conectar con la gracia, con la soberanía y con la presencia de Dios en cada instante de nuestra vida. Lo cuarto que quisiera compartir, así muy rápidamente, tiene que ver con esta lectura de Lucas que hemos hecho. Creo que podemos renovar nuestra esperanza cotidianamente porque Dios nos sorprende y nos desafía con algo nuevo y trascendente cada día de nuestra vida, como sorprendió a María 2000 años atrás. Dice el texto que el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo María, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Fíjense la profundidad de estas palabras, que no solamente son las palabras para María, son las palabras para nosotros en esta mañana y en este tiempo de Adviento. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo tan particular de parte del ángel, quien le dice, no tengas miedo, María, no tengas miedo, ¿sí? Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? Más allá de lo obvio, que María fue parte de la concepción de Jesucristo, parte de la primera venida de Cristo, esto lo sabemos prácticamente de memoria todos nosotros. Yo lo que quisiera reflexionar es que nosotros, al igual que María, en este tiempo de Adviento, seguramente si sabemos escuchar, si sabemos captar la presencia de Dios, un ángel de Dios, una palabra de Dios, un texto de la palabra, un comentario de algún hermano, de alguna hermana, va a traernos un mensaje con el cual Dios nos va a sorprender
nos va a encaminar, nos va a desafiar a vivir una aventura de fe, a vivir algo nuevo, que sea parte de poder expresar la gloria de Dios, la presencia de Dios en este tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Creo que cuando pensamos en el ángel comunicándose con María, podemos ver que, en primer lugar, Dios usa personas absolutamente comunes. Nosotros hoy la tenemos a María allá arriba, ¿sí? Con el diario del lunes, obviamente, ¿no? Dios pensó en María porque era una persona común, porque era una persona como todos nosotros, que buscamos vivir en gracia, que buscamos vivir en fe, que buscamos dar visibilidad al reino de Dios en lo que nos toque vivir. Y Dios está pensando hoy en más Marías, ¿sí? En más Marías con las cuales pueda encontrarse cara a cara a través de un sacramento, a través de la palabra, a través de alguna revelación por la cual Dios quiera manifestarse a cada uno de nosotros, siendo Dios absolutamente soberano para elegir cómo quiere darse a conocer en nuestras vidas y sorprendernos como sorprendió a María hace tantísimo tiempo atrás. María estuvo dispuesta a asumir este desafío y obviamente todos conocemos cómo continúa la historia, ¿sí? Yo lo que quisiera que podamos pensar en este tiempo de Adviento es tomar nota de las buenas noticias que recibimos de parte de Dios. Al mismo tiempo, Adviento es recordarnos unos a otros que hoy podemos celebrar el tiempo de Adviento porque hubo otros y otras personas antes que nosotros que estuvieron dispuestas a comprometerse absolutamente con la gracia de Dios para poder compartir esa gracia del modo, de la manera y en el tiempo en que Dios se lo propuso a cada uno. Y yo creo que si en esta mañana podemos captar la esencia de esto, bueno, me parece que vamos a poder vivir un tiempo de Adviento absolutamente transformador, no solamente para nosotros, no solamente para esta iglesia, también para este país y para esta comunidad global que tanta luz de Cristo está pidiendo a gritos, ¿sí? Y yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? No voy a tomar mucho más tiempo porque queremos dedicar un tiempo muy particular a poder compartir el sacramento de la Santa Cena. Cuando Dios se acerca a María, se acerca en la ciudad de Nazaret, en el lugar más perdido de Palestina, más perdido de todo el pueblo de Israel. Nadie quería vivir en Nazaret. Nazaret era despreciado absolutamente por todos. Bueno, esa es la gracia de Dios. Dios va a buscarnos a cada uno de nosotros siendo personas comunes y quizás estando en los lugares más invisibles que el ojo humano pueda contemplar, pero que para Dios no es un límite, ¿sí? Así que yo no sé cuánto de ustedes se valoran, se aprecian, reconocen realmente todo el poder espiritual que hay en cada uno de ustedes, no lo sé. La experiencia pastoral me dice que muchísimas veces ignoramos y desconocemos toda la plenitud de Dios que mora en nosotros y todo el poder que mora en nosotros. El tiempo de Adviento nos dice que aunque a los ojos humanos estemos en el lugar más escondido del universo, Dios ahí nos ve, ahí nos valora, ahí nos conoce y ahí nos va a buscar porque quiere que seamos parte de un proyecto infinitamente superior a lo que nosotros podemos pensar y percibir. Y el tiempo de Adviento es eso, es pensar que la gracia de Dios nos busca en los lugares más escondidos del universo. Pensando a veces que también la experiencia pastoral me dice que muchas veces nosotros mismos nos escondemos, por malas experiencias, por heridas espirituales, emocionales. Y al recordar el tiempo de Adviento y el tiempo de la Santa Cena, es recordar que Dios piensa en nosotros, nos valora, nos ama, somos personas tan comunes como María y podemos tener la capacidad espiritual dada por Dios de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, como lo hizo María, José, los discípulos, Cristo, toda la historia de la iglesia primitiva, toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Creo que sería muy importante que pensemos en esto.
las mismas palabras que recibió María son las mismas palabras que están disponibles para nosotros de parte de Dios en este domingo de Adviento que queremos celebrar. Dios nos concede su favor, su gracia, permanentemente. Dios nos asegura su presencia, ¿sí? Dios nos asegura su presencia. Cada día el reino de los cielos está dentro nuestro. Ya ni siquiera es que está cerca, está en cada uno de nosotros. Dios nos desafía a una misión que transforma definitivamente la historia de la humanidad, nos desafía a algo que nos supera a todos nosotros y que nos supera a todos nosotros como comunidad. Es mucho más amplio que todo esto. El tiempo de Adviento nos remite a eso. Dios se hizo carne para hacer una transformación profunda de todo aquello que nosotros como seres humanos solos jamás hubiésemos podido cambiar. Y por último nos dice, no temas, quédate tranquila, quédate tranquilo, yo me encargo, ¿sí? Yo estoy con vos. Para mí, nada, absolutamente nada, es imposible. Versículo 34 dice, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense lo que significa esto para nosotros hoy. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, ¿no? Fíjense la impronta de todo esto, no importa la edad que tengamos. Dios nos llama y Dios nos convoca. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que yo quisiera que en esta mañana podamos pensar en todo esto. Tenemos la oportunidad, tenemos un tiempo para renovar nuestra esperanza. Y esto es una verdad espiritualmente profunda y significativa. Porque si hay algo que hoy nos limita, y podemos pensar profundamente qué es lo que nos limita, qué es lo que nos condiciona, qué es lo que nos saca de la cancha en este tiempo, ¿sí? Bueno, para Dios eso es absolutamente nada. Dios nos dice que no tengamos miedo, que asumamos desafíos espirituales, que en este tiempo de Adviento lo podamos disfrutar internamente cada uno de nosotros, ¿sí? Pero también nos está pidiendo que tomemos conciencia que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo viene a cada uno de nosotros de una manera personal, individual, comunitaria, y que independientemente de lo que estemos viviendo, el poder del Altísimo nos cubre, nos protege, ¿sí? Y que por sobre todas las cosas podemos renovar la esperanza porque para Dios no hay nada absolutamente imposible, ¿sí? Así que al contemplar la vela de Cristo, la vela que simboliza la esperanza, el pan, la copa, ¿sí? Pensemos que en esta mañana, independientemente de cómo estamos, Dios tiene un llamado, Dios tiene una renovación espiritual, Dios quiere que nos podamos nutrir de la fe, de la gracia, de los medios de gracia que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros en este día, para que este tiempo de Adviento sea un tiempo de celebración espiritual unos con otros, pero que también pueda ser un tiempo en el cual nos animamos a dar buenas noticias con todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad. Creo que ese es el desafío que Dios nos propone en esta mañana a todos nosotros. Nos tomamos un tiempo personal para orar, para confesar también aquellas cosas que quizás no han estado del todo bien en este momento de nuestra vida, para que podamos participar del sacramento de la Santa Cena, pensando y disfrutando de la gracia de Dios, del perdón, de su misericordia, que transforma nuestra vida, que transforma nuestra realidad.
Vamos a pedirle al equipo de oración si se puede acercar. Dice Hebreos 7:15, como hemos leído a lo largo de toda la serie, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto del linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Él, Cristo, con su vida indestructible, nos introduce a una esperanza mejor para cada uno de nosotros, mediante la cual, en esta mañana, en fe, en gracia y en confianza plena, podemos acercarnos a Él a través del sacramento de la Santa Cena.